La doctora Iria Herrera Villegas, de la zona de Occidente, oriunda de Atenas y quien tiene 30 años de vivir en San Ramón, es nuestra invitada en la primera parte de este programa. Bienvenida, gracias por atendernos. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a estar en este programa. Muchas gracias. Cuénteme primero dónde nació, dónde creció usted y cómo pasó de Atenas a San Ramón. Bueno, yo nací, yo digo que soy oriunda de Atenas, soy por ateniense de nacimiento y ramonense por adopción. Yo nací en Atenas, desarrollé toda mi infancia, mi escuela, colegio en Atenas, un pueblo al que quiero muchísimo y el cual siempre llevo en mi corazón, siempre lo tengo muy presente. Vengo de una familia grande, tengo 8 hermanos. Mis papás fueron personas muy sencillas, pero muy trabajadoras y muy honestas. ¿A qué se dedicaron? Mi papá al inicio era un agricultor, luego se dedicó a transporte, tenía una línea interna de buses en Atenas, un señor que luchó muchísimo. Somos 8 hermanos, entonces era una familia que en realidad todos hemos sido de trabajo, bueno, mis hermanos varones, mis hermanas, y mi mamá, una señora ama de casa, muy especial, muy trabajadora, muy honesta. Ellos a nosotros nos inculcaron valores sumamente importantes que nos han marcado en la vida. ¿Dónde hizo usted la escuela, el colegio? Yo estudié en la Escuela Central de Atenas, luego pasé al Liceo de Atenas, saqué 5º año. Posteriormente, en 1977, yo ingreso a la Universidad de Costa Rica. No pude ingresar en ese año a medicina, y en ese año se abre la Escuela de Medicina, la UACA. Fue una entrevista, gracias a que había hecho varios cursos en la Universidad de Costa Rica. Yo siento que eso fue lo que más también me ayudó y me admitieron. Yo soy de la primera generación de la UACA, que ahora es la UCIMED. No es porque viniera de una familia, mi familia era humilde, pero mi papá sí quería que todos estudiáramos. ¿Estudiaron todos? Mis hermanos varones, estudió el mayor, el segundo no estudió, sin embargo ha sido una persona que laboralmente le ha ido muy bien. Mi tercer hermano tuvo un accidente y tiene una minusvalía, y el hermano menor sacó 5º año y se dedicó a trabajar en la empresa de mis otros hermanos. Las hermanas sí todas estudiaron, pero mi papá, la inquieta era la hija número 4, que era yo. Y yo quería ser médico. Desde que nací, desde pequeñita que yo recuerdo, siempre quise ser médico, siempre quería estar curando a todos, siempre quería estar ayudando a la familia, a la gente. De hecho, 4º, 5º año y parte de mi etapa en la universidad era parte de la Cruz Roja también de Atenas, porque me gustaba mucho ayudar. Y mi papá, mi mamá, pero principalmente mi papá siempre me apoyó muchísimo. Por eso ya en el momento que se abre la UACA, él me dice, bueno, yo no sé cómo, pero vamos adelante, yo le ayudo en todo lo que pueda, y de verdad así se hizo. En esa época en la universidad recuerdo que eran como 6.500 colones por semestre. Que era mucha plata. Era mucha plata, entonces había momentos en que no teníamos la plata, entonces se conseguía prestado, se ayudaba. Recuerdo que incluso cuando yo terminé había algunos pagarés que había que pagar porque él trabajaba y te ayudaba, pero había momentos en que no dábamos. Tengo anécdotas muy lindas de mi pueblo, lindas porque yo lo recuerdo con muchísimo cariño, y también de la etapa universitaria. Cuente un poquito, lo que usted guste, lo que recuerde con mucho cariño. Pues esas vivencias de chiquilla de escuela, las carreras que uno hacía, los amigos que uno compartía, las idas a recoger frutas. Atenas es un pueblo de muchas frutas, entonces nosotros nos salíamos de la casa que eran naranjas, mangos, guapinoles que ya no se ven, muchas cosas que era lo que en realidad también ayudaba a que las familias salieran adelante, igual que lo que eran verduras. Por ejemplo, yo recuerdo que nosotros íbamos donde los vecinos que eran tíos, abuelos o familia, y entonces, bueno, llévele a su mamá esta yuca, lleve chayotes. Entonces, en la situación familiar que se daba, que no era de mucho dinero, pero todo era muy colectivo, toda la gente se ayudaba mucho. Pienso que eso fueron cosas que marcaron la vida de uno, aprender a hacer
muy solidario, porque nos desarrollamos en un pueblito que era muy solidario, ¿verdad? Y donde todos éramos uno, ¿verdad? Después de que estudió medicina, hizo servicio social, ¿dónde estuvo? Yo terminé la carrera, ingresé ya a la UACA en el 78 y terminé en el 82. Hay una anécdota que yo sé que nunca la he comentado, pero con gente a la que yo estimo mucho, pero creo que para mí la universidad, aunque la UACA me marcó muchas cosas también. Éramos un primer grupo, era un grupo muy heterogéneo, un grupo donde mucha gente estudió con préstamos, donde salimos personas de todas las condiciones sociales. Y como les comentaba anteriormente, mi papá era un señor que se dedicó al final a una empresa de transporte en el mismo cantón, y él transportaba estudiantes. Había momentos en que no llegaban los pagos. Y en una de esas recuerdo que me tocaba a mí la matrícula, que fue una anécdota que a mí me llena mucho porque es para hacer resaltar a alguien que yo siempre lo llevo muy presente. Yo llegué y me senté, cuando eso la UACA funcionaba, donde era el antiguo Chapuí, me senté en las gradas a la parte donde estaba el león. Y entró el decano y fundador de la universidad, que es el doctor don Besalio Guzmán Calleja. Y me pregunta, me dice, ¿por qué no estás haciendo matrícula? Y yo no sabía qué decirle, entonces le digo, doctor, es que estoy muy cansada, yo voy a descansar este semestre. Y me dice, ¿cómo que vas a descansar? Le digo, sí, el otro semestre sigo. Y no le podía decir que era que no tenía la plata. Recuerdo que llego y me dice, ve a Iria, dice, ¿qué es lo que pasa? Era un señor muy bueno, pero muy fuerte. Y le digo, bueno, es que no le han pagado a mi papá. Me sacó la plata, me la dio y me dice, vaya, pague y deje perder tiempo. ¿Y él le prestó la plata? Él me prestó la plata. El doctor Andrés Besalio Guzmán Calleja, que fue el fundador de la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas de Centroamérica. Qué bonito, y él le prestó la plata, sí. Me prestó la plata, recuerdo que yo llamé a mi papá y le conté, don Besalio me prestó el dinero. Al mes que mi papá llegó y me la entregó, me dice, vaya, páguele a don Besalio. Mi papá era un señor campesino, de esos que ellos pedían prestado, pero ellos pagaban intereses. Me dice, pregúntele que cuántos son los intereses. Llego yo y le digo, don Besalio, mire, dice mi papá que cuántos son los intereses. Y se quedó viéndome y me dice, dígale a su papá que yo no soy prestamista y vayas a estudiar y no me moleste. En un gesto muy al estilo. Algo que yo lo quería mencionar porque se lo he comentado a sus hijos, se lo conté una vez a la hija mayor y creo que en algún momento a Pablo. Y es algo que yo llevo aquí, porque ese señor de verdad también marcó mucho en lo que soy yo ahora como ser humano y como médico. Qué bonito. Usted termina en el año 82, es el año de la huelga. Sí, grande es el año de los que se da la huelga de los 42 días. Yo cuando eso era interna. Usted estaba rotando en hospitales. Era interna, sí, estaba rotando en el Hospital Nacional de Niños. Recuerdo bien el movimiento, un movimiento muy fuerte, muy estresante. Nosotros los internos éramos los que teníamos que trabajar porque el resto de médicos éramos médicos estudiantes, ¿verdad? Como es lo que estábamos ahora conversando. Pero sí era muy estresante. ¿Y pudo hacer servicio social? Sí, yo hice el servicio social en el 1983. De casualidad cogí la ficha 92. Había una plaza que la gente no vio y era una plaza de una unidad móvil Atenas, Orotina, Jacón. Era una unidad móvil del Ministerio de Salud, cubríamos más de 23 puestos. ¿Y le quedaba cerca? Me quedaba cerca, pero fue el año, yo digo que yo que más he trabajado en mi vida, pero el año que más he aprendido. Nosotros cubríamos en esa época desde Quebrada Amarilla, que es en Jacó, donde ahora está Playa Hermosa. Nos veníamos por Quebrada Amarilla, Jacó, Herradura. El camino estaba malísimo. Vijagual, sí, claro. Jacó no tenía nada, o sea, no tenía todavía clínica. Después seguíamos en Orotina, lo que era San Mateo, Jesús María, luego todos los distritos de Atenas, e incluso yo cubría Tacares en Grecia, y al final iba a San José de Trojas, que es de Sarchí. Era épocas lindísimas, donde por ejemplo yo llegaba a Vijagual, y recuerdo que me decía el chofer, era un señor del Ministerio de Salud, don Adrúbal Romero, y me decía, doctor, hay tantos taxis, y eran los caballos, esperándonos,
donde nosotros no podíamos poner límite a la consulta. La gente llegaba a caballo. La gente llegaba de Fila Negra, de Vijagual a caballo, y no podíamos devolver a nadie. Entonces ahí no teníamos electricidad, entonces a las 6, 5 de la tarde, que ya oscurecía, pasábamos a un salón que tenían planta, y ahí terminábamos la consulta. Muchas veces salimos 10, 11 de la noche. Yo trabajaba en esta móvil con 3 personas más que eran demasiado excelentes y muy entregadas a la gente, entonces era un equipo muy bonito de trabajo. Igual íbamos a cubrir Jacó, que en una de las anécdotas en Jacó, eran como las 9 de la noche, tenía yo la consulta llena, ya habíamos visto ciento y resto, y apareció un pediatra que es amigo, el doctor Jorge Ureña, y dijo, tiene que ser Iria la que esté ahí, tiene que ser. Entonces llegó y dividió la consulta, yo veo chiquitos, usted ve adultos, y terminamos como 10:30 de la noche. Pero sí, fue un año muy bonito, un año muchísimo trabajo, pero un año que lo hace a uno crecer mucho como profesional y como persona. ¿Qué pasó después? Posteriormente yo me voy a San Ramón, estaba como director en ese momento en el hospital, que era el hospital de la Junta todavía. El doctor, estaba el doctor Ortiz Galler en el hospital, pero en la clínica que era el doctor Ortiz Galler, el padre del Hospital Sin Paredes. El padre del Hospital Sin Paredes. Pero en la clínica, que era del Seguro Social de la Caja, estaba el doctor Álvaro Salas como director. El doctor Salas me llama para que le haga 3 meses, y aquí estoy. Desde eso se me fueron dando nombramientos hasta que ya obtuve propiedad. Usted es casada con médico y tiene un hijo médico también. Mi esposo es el doctor Jorge Fonseca, es ortopedista, se pensionó hace un año. Tenemos 2 hijos, el hijo mayor es médico, salió ese año, Jorge Fonseca Herrera, y mi hija está estudiando administración y estética, que terminó. En estos 30 años, ¿dónde ha estado trabajando en San Ramón? ¿Siempre en el hospital o ha pasado? No, yo trabajé casi 15 años en el hospital, cubríamos cuando llegamos emergencias, se rotaba por consulta externa. Ahora estaba comentando con los compañeros que estábamos almorzando, que entre las cosas que nosotros hacíamos en esa época, hacíamos legrados, hacíamos fracturas, teníamos que ver tendones, hacíamos de todo hace 30 años. Luego ya se fue limitando, fueron llegando más especialistas y ya ellos eran los que asumían. Posteriormente yo paso en el 2001, se divide ya con la nueva división que sufre el sector de salud, paso al área de salud a dar consulta en uno de los EBAIS. Y actualmente hace año y medio estoy como médico asistente de la dirección médica del área de salud. ¿Qué le preocupa de lo que ha ocurrido con el sector salud a lo largo de estos 30 años? Lo que más me preocupa es ¿cómo le digo? Cuando nosotros empezamos a trabajar, nosotros quizá por la misma formación que teníamos, por la misma entrega, y porque teníamos mucho apoyo realmente institucional y mucho apoyo a nivel local, nosotros no nos preocupaban horarios ni nos preocupaban cantidad de gente, siempre la idea era ayudar más. Siento que ahora con tantas limitantes para los muchachos, tantas demandas, tanta carencia de recursos, les da miedo a los médicos nuevos muchas veces asumir situaciones porque no hay un apoyo tan real, ¿verdad? A pesar de que yo sé que en la institución se hacen muchos esfuerzos, pero es difícil, me preocupa sí que siento que falta más motivación, pero más motivación porque siento que hay que trabajarles mucho a los médicos nuevos esta parte. Es un poquito difícil porque pues todos queremos asumir que los muchachos también ayudarles y transmitir, pero muchos llegan con cierto miedo, ciertas carencias, ¿verdad? ¿Qué siente usted por el hecho de dedicar toda su vida a la medicina? ¿Volvería a estudiar medicina si pudiera devolverse en el tiempo? Volvería a nacer, volvería a ser médico y estaría feliz, porque yo amo mi profesión. Amo mi profesión, soy feliz en ella. En este momento ejerzo